Cordial saludo para todos. En este video queremos compartir una reflexión sobre la importancia de las lenguas nativas y la educación intercultural en la primera infancia. A partir del estudio del caso titulado Una mirada ante una aula diversa, hablaremos sobre cómo el respeto por la diversidad cultural fortalece la identidad, la inclusión y el aprendizaje de los niños y niñas. Asimismo, compartiremos algunas estrategias y reflexiones que nos permiten entender la importancia de construir espacios educativos más inclusivos, respetuosos, flexibles y participativos para todos. Nosotros pertenecemos al grupo 54 y está conformado por Lady Fernanda de la Cruz, Catherine Vanessa Erazo, Verónica Viviana Miramac, Mayra Alejandra Muñoz y quien les habla, Natalia Guerrero Gómez. Objetivo: reflexionar sobre la importancia de reconocer y validar la diversidad cultural y las lenguas nativas en la primera infancia, promoviendo una educación intercultural, inclusiva y respetuosa que fortalezca la identidad, la participación y el aprendizaje de los niños y las niñas. Contexto del caso. El estudio del caso presentado es la situación de la profesora María Fernanda, que es una docente de grado segundo de la institución educativa pública del departamento del Caquetá. Aunque en el aula existe una gran diversidad cultural de niños y niñas provenientes de comunidades indígenas, familias desplazadas y zonas rurales, la docente no reconoce ni valora estas diferencias culturales. La maestra considera que todos los estudiantes deben aprender de la misma manera, utilizando una metodología y a los mismos materiales. Además de que corrige a los estudiantes cuando utilizan palabras de sus lenguas nativas o hablan sobre sus costumbres. Esto genera sentimientos de exclusión, inseguridad y baja participación. Esta situación nos permite reflexionar sobre la importancia de construir una educación inclusiva e intercultural que reconozca las lenguas tradicionales, las tradiciones y saberes de cada niño y cada niña como una oportunidad de aprendizaje y enriquecimiento dentro del aula. Problemática. ¿Qué tenemos dentro del aula? Niños indígenas que tienen baja participación, también burlas y discriminación, ya que algunos estudiantes realizan comentarios desafortunados. También como principal problemática es que la docente no comprende las razones de la baja participación y esto se da un poco a que ella no tiene las herramientas para dar una inclusión y tampoco se valoran las lenguas ni las costumbres de los estudiantes. Consecuencias del no reconocimiento cultural. Bueno, la primera consecuencia es la exclusión y baja autoestima. Cuando los niños no ven reflejada su cultura, sus costumbres, su tradición dentro del aula, ellos pueden sentirse invisibilizados y pensar que no son importantes, afectando su autoestima y su construcción de su identidad. La segunda consecuencia es la vergüenza de su cultura y lengua. Algunos niños empiezan a sentir y a ocultar sus tradiciones o su lengua por miedo a las burlas o el rechazo de sus compañeritos o de su docente. Pues con el tiempo está debilitando su sentido de pertenencia cultural. La tercera consecuencia es el riesgo de la pérdida cultural. Bueno, si no se valora estas tradiciones, los saberes ancestrales, las nuevas generaciones van a perder esa conexión con su cultura y sus raíces. La cuarta consecuencia es la desmotivación y las dificultades para el aprendizaje. Bueno, cuando los estudiantes no se sienten identificados en las actividades escolares, no cuentan con materiales diversos, ellos van perdiendo el interés y la motivación por participar y aprender. La quinta consecuencia es la discriminación y la mala convivencia. En algunos casos se reproducen actitudes de rechazo, de burla, de discriminación, de prejuicios, afectando el respeto y la convivencia escolar. Finalmente, encontramos que una educación poco inclusiva, que es otra consecuencia.
donde todos deben aprender de la misma manera, sin reconocer la diversidad cultural que existe en el aula. Igual no comprenden que cada niño y niña es diferente, es único, tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Por lo tanto, como docentes debemos brindar estrategias pedagógicas flexibles y diversas que estén relacionadas con la cultura de cada niño. Como conclusión, reconocer y valorar la diversidad cultural es fundamental para construir espacios más inclusivos, respetuosos y que fortalezcan el desarrollo personal, social y educativo de los niños y niñas. Cordial saludo, mi nombre es Catherine Vanessa Erazo Velázquez y hoy vamos a hablar cómo transformar las prácticas docentes. La docente podría transformar su práctica reconociendo la diversidad cultural como una oportunidad de aprendizaje y enriquecimiento del aula. Por ello es importante adaptar estrategias de enseñanza e incluir las lenguas tradicionales y los saberes en las diferentes actividades escolares. También se puede implementar actividades donde los niños y las niñas compartan sus relatos, juegos, música, costumbres, expresiones propias de sus comunidades. También es importante promover espacios de diálogo, reflexión, de fortalecimiento en el respeto, la inclusión y la convivencia armónica entre ellos. Asimismo, como docentes debemos transformar una educación intercultural que sea más inclusiva, que les permita comprender las necesidades y las formas de aprendizaje en los diferentes contextos culturales de los estudiantes, para así tener unas acciones de fortalecer el aprendizaje significativo y el autoestima, la participación y el sentido de pertenencia de cada niño dentro del aula. Como estrategias para integrar las culturas, existen varias que nos van a permitir que las culturas presentes en el grupo puedan tener diferentes procesos de aprendizaje. Una de ellas sería promover actividades donde los estudiantes puedan presentar sus saberes, sus tradiciones, sus juegos, la música y su lengua nativa. También es importante desarrollar proyectos colaborativos como sería dramatizaciones, carteleras y las diferentes celebraciones culturales donde los niños van a poder aprender de las costumbres y también se quiere implementar experiencias que van a fortalecer la empatía, el diálogo, la comprensión, que son fundamentales en fomentar el uso y el reconocimiento de las lenguas indígenas dentro del aula, permitiendo que algunos estudiantes expliquen palabras o expresen a sus propias comunidades el significado de cada una. Además, es necesario fortalecer valores como el respeto, la inclusión, la tolerancia. Esto mediante por cuentos, por conversaciones y normas, donde se va a ir construyendo a poco para que de esta manera el aula se convierta en un espacio seguro donde cada estudiante pueda sentirse reconocido y valorado. La lengua materna cumple un papel fundamental y muy importante en el desarrollo emocional y cultural de los niños y las niñas, ya que de esta manera, cuando los niños escuchan, pueden expresarse, pueden hablar en su lengua materna, ellos se sienten más comprendidos, más seguros y valorados dentro de sus entornos. Es por eso que cuando se utilizan arrullos, cantos, cuentos, historias, saberes en su propia lengua, se fortalece su identidad cultural y los vínculos con sus familias y con la comunidad. Es por eso que en los diferentes espacios de cuidado, de salud, de educación, se debe promover y se debe permitir el uso de su lengua materna, ya que de esta manera ellos pueden dejar a un lado el temor, la inseguridad,
sentirse excluidos y de esta manera se promueve su bienestar emocional, lo que hace que se fortalezca su autoestima, su confianza y su sentido de pertenencia. Además, se fortalece de esta manera el sentimiento de que crezcan orgullosos de su identidad, de su cultura y de sus raíces. En esta diapositiva podemos observar algunas acciones importantes para proteger y preservar las lenguas indígenas. Las instituciones educativas y el Estado cumplen un papel fundamental, ya que deben promover estrategias que valoren la diversidad cultural y lingüística desde la primera infancia. Para lograrlo, es necesario fortalecer las políticas educativas interculturales, permitiendo que así los niños aprendan en espacios donde se respeten sus costumbres, su cultura y su lengua materna. También es muy importante crear materiales pedagógicos como cuentos, canciones, juegos y cartillas en lengua indígena, porque esto ayuda a que los niños mantengan vivas sus tradiciones y se identifiquen con su comunidad. De igual manera, la formación de los docentes es esencial, ya que los maestros deben estar preparados para desarrollar una educación basada en el respeto, la inclusión y el reconocimiento de las diferentes culturas. Además, la participación de las familias, los abuelos y los sabedores ancestrales tienen un gran valor, porque ellos transmiten conocimientos, historias y tradiciones que fortalecen la identidad cultural de las nuevas generaciones. Finalmente, todas estas acciones contribuyen a evitar la desaparición de las lenguas indígenas y permiten conservar la historia y la identidad de los pueblos. Como reflexión comprendimos que la diversidad cultural debe verse como una oportunidad de aprendizaje, ya que como futuros docentes nosotros tenemos el compromiso de velar y de promover una educación inclusiva donde los niños y las niñas se sientan valorados y respetados. Además, comprendimos que preservar las lenguas indígenas también significa proteger la historia, la identidad y los saberes de las comunidades. La educación intercultural no solo favorece un aprendizaje significativo, sino que también fortalece la convivencia, el respeto y la construcción de una sociedad y una educación más inclusiva y diversa. Bueno, como conclusión, la educación intercultural es fundamental para fortalecer el respeto, la inclusión y la convivencia dentro de los entornos educativos, ya que se necesita reconocer y valorar las lenguas indígenas y la diversidad, para de que esta manera se permita construir aprendizajes significativos y se fortalezca la identidad de los niños y las niñas en la primera infancia, donde nosotros también como docentes en formación tenemos el compromiso de promover prácticas pedagógicas que respeten las diferencias y se valoren los saberes ancestrales y se garantice una educación inclusiva donde todos los estudiantes se sientan importantes y reconocidos. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar, es importante reconocer el valor de la diversidad dentro de los espacios educativos, ya que cada niño y niña aprende, participa y construye su identidad desde sus propias experiencias, culturas y formas de ver el mundo. Promover ambientes basados en el respeto, la inclusión y la valoración de las diferencias contribuye a una educación más humana, significativa y enriquecedora para todos. Muchas gracias por su atención prestada.